Génesis 21, 14, 16 nos lleva a uno de los momentos más dolorosos y reveladores del Antiguo Testamento. Agar camina por el desierto con un odre de agua y un pedazo de pan. Esa es toda la provisión que Abraham pudo darle. Él hizo lo que estaba en sus manos, lo que creyó suficiente, lo que en ese momento imaginó que alcanzaría. Pero sus manos, visión e imaginación como las nuestras, tienen límites. El odre representa lo mejor que un ser humano puede ofrecer. Algo bueno, pero insuficiente cuando la vida se convierte en desierto. A medida que Agar avanza, el sol se intensifica, las fuerzas disminuyen y la incertidumbre crece. Finalmente, el odre se vacía, y cuando el último recurso desaparece, lo inevitable ocurre. La desesperación se apodera de ella. Entonces coloca al muchacho bajo un arbusto y se aleja diciendo, «No veré cuando el niño muera». Así actúa un corazón humano cuando llega al punto donde ya no tiene cómo sostener lo que ama. En ese instante, la Escritura ilumina una verdad poderosa. La provisión del hombre se acaba en el desierto. La de Dios nace en el desierto. Justo cuando Agar cree que todo terminó, cuando llegó al límite humano, el cielo empieza a hablar. Dios irrumpe con una pregunta que atraviesa la angustia. «¿Qué tienes, Agar?» Luego añade, «Levanta al muchacho». En otras palabras, lo que tú diste por perdido, yo aún lo sostengo. Lo que tú ya no ves con esperanza, yo lo veo con propósito. Y entonces ocurre el milagro. La palabra dice, «Y abrió Dios los ojos de ella, y vio un pozo de agua». El pozo no apareció de repente. Es muy probable que siempre estuvo allí, pero el dolor y la preocupación le habían nublado la vista. Así también nos pasa. Mientras confiamos en los odres humanos, lo visible, lo limitado, no podemos ver los pozos divinos, la provisión que viene del cielo. Abraham le dio un odre. Dios le mostró un pozo. El odre es pequeño. El pozo es profundo. El odre se seca. El pozo fluye. El odre es humano. El pozo es eterno. Agar descubre en el desierto lo que todos descubrimos en nuestras crisis. La provisión del hombre es limitada, pero la provisión del Señor no tiene límite. Los hombres pueden iniciar un camino, pero solo Dios puede sostenerlo. Los hombres pueden dar un recurso, pero solo Dios puede abrir una fuente. Los hombres pueden acompañarnos un tramo, pero solo Dios puede llevarnos al cumplimiento del propósito. El odre representa lo que otros ponen en nuestras manos: consejos, palabras, fuerzas, promesas, recursos y buenas intenciones. Son valiosos, pero no eternos. El pozo representa lo que Dios coloca delante de nosotros, una provisión que no depende de circunstancias, que no se agota, que no cambia con el tiempo, y que brota justo cuando parece que nada más queda. Dios no solo salvó la vida de Agar e Ismael, les enseñó que lo que viene de él no se acaba. Los odres se vacían, pero los pozos del Señor no se secan. Así Dios nos instruye que cuando lo humano colapsa, lo divino se despliega. Cuando nuestros recursos fallan, su gracia comienza a fluir. Cuando creemos que ya no hay esperanza, Él abre nuestros ojos para ver una provisión que siempre estuvo allí. Génesis 21 nos recuerda que el final de nuestros recursos no es el final de nuestra historia. Es exactamente el punto donde Dios revela que nunca está limitado, nunca llega tarde y nunca abandona lo que prometió. A lo largo de este video confirmaremos, por la misma Escritura, que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que esta palabra es para nuestros tiempos. Quédate conmigo hasta el final para enriquecer nuestra fe y nuestro entendimiento en aquel que nos llamó a su luz admirable. Suscríbete, dale a la campanita, dale me gusta y comparte este mensaje para bendecir a otros. Para mí, es de gran valor contar contigo en esta comunidad. 1. En la escasez. En 1 Reyes 17 contra 1:7, encontramos uno de los pasajes más reveladores sobre cómo Dios trabaja en medio de nuestras limitaciones. Elías acaba de recibir una palabra para confrontar a Acab, un rey que había llenado la nación de idolatría. Y en medio de esa crisis espiritual, Dios le dice algo inusual: «Apártate y escóndete en el arroyo de Querit, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te sustenten». Es importante entender esto.
Dios mismo llevó a Elías a Querit, un lugar escondido, apartado, silencioso, un lugar donde no había multitudes, pero sí propósito. Allí Dios lo alimentaría con agua del arroyo y con pan y carne enviados por cuervos. La primera enseñanza es clara. La provisión humana puede ser mínima, pero la provisión de Dios siempre es perfecta, suficiente y no depende del recurso del hombre. Elías no llevaba recursos, no tenía reservas, no llevaba tiendas de campaña ni alimentos almacenados. Tenía solo dos cosas, un arroyo y una palabra. Y eso es más que suficiente cuando Dios está en medio. La Biblia dice que cada mañana y cada tarde los cuervos venían con pan y carne. ¿De dónde lo traían? ¿Cómo sabían dónde estaba Elías? ¿Por qué obedecían? Porque cuando Dios ordena algo, nada en la creación se resiste a su voz. Los cuervos testifican que lo que es imposible para el hombre es sencillo para Dios. Nadie hubiera pensado que Dios utilizaría aves impuras para sostener a su profeta. Pero la provisión divina nunca sigue la lógica humana. Dios puede usar lo inesperado, lo despreciado, lo improbable para sostener lo que Él ha llamado. Pero aquí llega la parte más profunda del texto. No llovió sobre la tierra, y el arroyo se secó. El arroyo, que había sido la fuente diaria de agua para Elías, comenzó a disminuir poco a poco. Cada día corría menos, cada día se escuchaba menos ruido, cada día el nivel bajaba, hasta que un día se secó. Ya no había agua, ya no había forma humana de suplir la necesidad básica del profeta. Esto no ocurre porque Elías hizo algo mal, no fue disciplina, no fue castigo, no fue error. Fue Dios mismo quien permitió que el arroyo se secara. ¿Por qué? Porque todo arroyo humano tiene un propósito, pero también una fecha de caducidad. El arroyo representa aquellos recursos que Dios nos da por una temporada, un trabajo, una estabilidad, una relación, una puerta abierta, una entrada económica, una oportunidad. Son buenos, pero no son eternos. Son útiles, pero no definitivos. Dios los usa, pero no nos permite depender de ellos para siempre. Hay momentos en los que el Señor permite que algo se seque para enseñarnos que nuestra mirada no debe estar en el arroyo, sino en aquel que lo hizo brotar. Elías tenía que aprender que la provisión no estaba en el agua, sino en el Dios que da agua, que la seguridad no venía del recurso, sino del proveedor, y que su futuro no dependía del arroyo, sino de la voz que lo había llevado hasta allí. Cuando el arroyo se secó, la historia no terminó. De hecho, es allí donde la historia divina comienza, porque inmediatamente después, Dios habla otra vez. Levántate y vete a Sarepta, porque yo he mandado a una viuda que te sustente. ¡Qué impresionante! El arroyo se secó, pero la provisión no se detuvo. Lo humano terminó, pero lo divino se manifestó. Un recurso desapareció, pero una puerta mayor se abrió. El Señor no necesita un arroyo para sostenerte. Él puede usar una viuda pobre, un cuervo, un desconocido, una puerta inesperada, un milagro oculto. Su provisión no está limitada a un lugar, a una persona o a una temporada específica. La provisión humana se agota. La provisión divina es inagotable. Esta historia nos enseña que los arroyos se secan para que nuestros ojos se abran. Cuando tu empleo se cierra, cuando una relación cambia, cuando una puerta se cierra, cuando una fuente de ingreso ya no fluye, no significa que Dios terminó contigo. Significa que Dios está por llevarte a un nivel de provisión que no depende de ningún arroyo, sino únicamente de Él. Elías no murió de sed, no murió abandonado, no fue olvidado. Cuando el arroyo se secó, la voz de Dios lo guió hacia su próximo milagro. Y lo mismo hará contigo. 2. En los fracasos de la experiencia. En Lucas 5 encontramos una de las escenas más poderosas para comprender cómo Dios actúa cuando las fuerzas humanas ya no dan para más. Pedro y sus compañeros habían pasado toda la noche pescando, pero sin resultados. Y para un pescador profesional, no hay frustración más grande que trabajar duro y no ver fruto. Ellos tenían experiencia de toda una vida, conocimiento del mar,
redes preparadas, fuerza física y tiempo invertido. Lo tenían todo menos resultados. Y así suele verse la vida cuando confiamos solo en lo que podemos hacer. El esfuerzo humano, aunque sea sincero, tiene límites. Hay noches largas donde hacemos lo mejor que sabemos, y aún así no pasa nada. No faltó trabajo, faltó dirección divina. En ese escenario aparece Jesús. No mientras las redes estaban llenas, sino vacías. No cuando Pedro brillaba, sino cuando Pedro fallaba. Porque el Señor escoge momentos de agotamiento cuando permitimos que Él actúe para revelar que su provisión no depende de nuestra capacidad, sino de su palabra. Jesús se acerca, se sube a la barca y enseña a la multitud. Y después de hablar, mira a Pedro y le dice algo ilógico, algo que va en contra del razonamiento humano. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Pedro responde con sinceridad. Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. En otras palabras, lo intenté, me esforcé, no funcionó. Pedro expone el límite humano. Su fuerza ya no puede más. Pero luego añade una frase que abre la puerta al milagro. Pero en tu palabra echaré la red. Ahí ocurre el cambio. Pedro deja de confiar en su experiencia y comienza a confiar en Jesús. Deja de depender de la lógica y se somete a la voz del Señor. Porque cuando la palabra de Cristo entra en escena, el fracaso ya no determina el futuro. La Biblia dice que cuando echaron la red, encerraron tanta cantidad de peces que las redes comenzaron a romperse. La escena es impresionante. Lo que no pudieron lograr con una noche de esfuerzo, Jesús lo produjo en un solo instante. Las redes que estuvieron vacías por horas se llenaron hasta el punto de necesitar ayuda de otras barcas. El mar, que estaba estéril para Pedro, respondió con abundancia ante la palabra del Señor. Y este es el principio eterno. Dios no necesita de tu éxito para bendecirte. Solo necesita tu obediencia. No necesita que estés fuerte, ni que tengas control, ni que todo te salga bien. Él solo necesita que estés dispuesto a echar la red otra vez, pero esta vez en su palabra. Pedro tuvo que aprender que el esfuerzo tiene límite. La provisión de Cristo no. La habilidad humana falla. La palabra de Cristo nunca falla. La noche puede ser larga, pero un instante, en un de repente con Jesús cambia toda la historia. Y aquí aparece la aplicación para nuestra vida. Quizá has tenido noches de trabajo sin resultados. Has intentado restaurar un matrimonio, levantar un negocio, superar una crisis, encaminar a un ser querido a lo correcto, ver un sueño cumplido, y nada. Todo el esfuerzo, toda la fuerza, toda la energía invertida, ilusión desvanecida, incluso tu fe desgastada, pero las redes siguen vacías. Escucha esto. Dios permite noches vacías para que el corazón se desvacíe de todo lo que depende del razonamiento, aprenda a depender de la palabra del Señor y no de la fuerza humana. Pedro no vio milagro cuando estaba fuerte, sino cuando estaba cansado. No fue cuando él dominaba la situación, sino cuando ya no podía más. El fracaso humano es el escenario perfecto para manifestar el poder divino. Jesús no llenó la red un poquito para animarlo. No le dio solo lo necesario para el día. Le dio una pesca tan abundante que las barcas casi se hundían. ¿Sabes por qué? Porque cuando Cristo da a nivel del cielo, no a nivel humano. La provisión del hombre es medida. La provisión de Cristo es sobreabundante. Esta historia nos enseña que, aunque tus redes estén vacías hoy, hayas gastado tu experiencia, eso no es el final.